Bienvenidos a este video de estudios epidemiológicos, medidas de asociación y de impacto. Soy el Dr. Carlos Soto y vamos a comenzar con esta lección. Primero hay que hablar un poquito sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Tenemos que hay de dos tipos, los observacionales y experimentales. Esta rama esta división nos permite observar que tenemos dos grandes acciones cuando tenemos estudios epidemiológicos. En los observacionales, meramente, como lo dice el nombre del estudio, nos vamos a dedicar a observar. Y en el caso experimentales, lo que vamos a hacer es intervenir. Por eso las imágenes aquí claramente lo dicen, observamos en los observacionales y intervenimos en los estudios experimentales. La intervención puede ser de dos tipos. Puede ser que estemos probando un medicamento o puede ser una medida de prevención, una medida de educación para la salud, por ejemplo, un programa, algo para cambiar o ver cómo puede esa medida preventiva ayudar a los voluntarios que están inscritos en este estudio. Vamos a iniciar con los estudios observacionales y podemos tener dos tipos donde en este caso los ponemos juntos, que es el reporte de caso. Simplemente aquí hay un único sujeto donde vamos a reportar las características de la enfermedad que tiene, y en algunas ocasiones esto lo podemos ver en las revistas como el New England Journal of Medicine, donde tenemos un reporte de caso porque es un caso que es no común y por lo tanto se reporta. Y una serie de casos que es un grupo mayor de sujetos, son más número de personas, en donde el objetivo es determinar los criterios diagnósticos para alguna enfermedad. En este caso podemos ver aquí esta tablita donde tenemos los criterios diagnósticos para hacer diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%, una glucemia en ayunas mayor de 126 miligramos sobre decilitro, o una glucemia plasmática a las 2 horas después de una prueba de tolerancia a la glucosa que sea mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, o una glucemia plasmática a cualquier hora del día mayor de 200 miligramos sobre decilitro, y además que el paciente tenga los síntomas habituales de diabetes. Podemos decir que básicamente la diferencia es el número de sujetos, pero la serie de casos nos ayuda bastante a determinar los criterios diagnósticos de alguna enfermedad. Ahora llegamos a los estudios observacionales de tipo transversal o también denominados de prevalencia. Aquí lo que tenemos es una colección de datos de un grupo de personas para evaluar frecuencia de la enfermedad. Y una de las medidas de frecuencia que habíamos abordado en unos videos anteriores es la prevalencia. ¿Qué quiere decir? La prevalencia es el número de sujetos que ya están enfermos entre toda la población. Y por lo tanto aquí dice que es único en el tiempo, un punto en el tiempo. Y por eso pongo esta imagen de aquí, donde está una fotografía en el tiempo. Aquí podemos ver varios sujetos que tenemos en la población y tal vez este que está en rojo es el que está enfermo. Entonces eso nos habla de una prevalencia. Y esta imagen es muy curiosa porque estos estudios no nos permiten ver la causalidad como tal. Nos permiten ver asociaciones, pero no nos permiten ver la causalidad como tal. ¿Por qué? Porque este sujeto ya está enfermo. Cuando nosotros estudiemos la enfermedad de este paciente y queremos determinar, por ejemplo, que un factor X produjo la enfermedad, en este caso Y, vamos a decirlo así, no sabemos si, por ejemplo, el sujeto primero se expuso y después tuvo la enfermedad, o primero tuvo la enfermedad y después se expuso. Por lo tanto, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, y por lo tanto ponemos esta imagen representativa, porque estos estudios nos van a liberar hipótesis, nos van a determinar algunas hipótesis para nosotros poder proseguir a estudios donde demos seguimiento a los pacientes.
pero como tal no podemos determinar causalidad por esta situación que les acabo de comentar. En estos estudios podemos calcular la medida de frecuencia que dijimos que es la prevalencia. Otro tipo de estudios son el estudio de casos y controles. Aquí los sujetos por lo general ya tienen la enfermedad. Y entonces vamos al tiempo atrás a verificar, por ejemplo, el expediente clínico, a ver a qué estuvo expuesto ese paciente. Por lo tanto, este tipo de estudio nos permite evaluar causalidad desde un punto de vista. Porque a veces los casos que ya tenemos de los sujetos, de los pacientes, son casos que ya llevan mucho tiempo siendo casos. Por lo tanto, un mejor caso es cuando nosotros detectamos el caso en ese momento, no cuando ya haya sido caso desde hace mucho tiempo. Y esta hay diferencia de dos puntos. El caso que detectamos en el momento le llamamos caso incidente. Y el caso que ya tiene bastante tiempo le llamamos caso prevalente. ¿Sí? Es solamente el tiempo. Prevalente porque no sabemos cuándo el paciente estuvo expuesto y ya tuvo la enfermedad, o si tuvo la enfermedad y después estuvo expuesto. En cambio aquí, estos sujetos sí sabemos que se expusieron y tuvieron la enfermedad. Eso le llamamos un caso incidente. Pero eso son cosas más avanzadas que no vamos a ver en esta lección, pero creo que es importante que lo mencionen porque a veces pueden encontrar en la literatura caso incidente o caso prevalente. Y pues los controles, que son aquellos que no tienen la enfermedad. Entonces tenemos dos grupos, aquellos que están enfermos, aquellos que no están enfermos. Vamos a través del tiempo hacia atrás y vemos, por ejemplo, en su expediente clínico, si a qué estuvo expuesto, vamos a decir tabaquismo, y este paciente ahora tiene cáncer pulmonar, por ejemplo. Entonces, pues en cierto modo nos permiten determinar causalidad. Los estudios observacionales de tipo cohorte también se les conocen como confirmación. Comparándolos con el anterior, estos son prospectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo al sujeto en un punto del tiempo y es sano y yo lo sigo a través del tiempo para determinar si se enferma. Él ya tiene sus exposiciones que normalmente tiene estilos de vida y yo lo sigo en el tiempo a ver si se enferma. Por ejemplo, vamos a suponer el sujeto que tenga sobrepeso u obesidad. Yo lo sigo en el tiempo y puede generar un problema cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces ese sujeto ya está enfermo. O sea, yo lo agarré en el tiempo sano, vamos a decir en el tiempo 0, y en el tiempo 1 se enferma el paciente. Es más o menos como cuando vimos las tasas de incidencia, íbamos viendo estos gráficos donde en el tiempo alguien se enfermaba, ¿no? O alguien se moría. Dependiendo si se moría por la enfermedad, lo tomaba en cuenta para la incidencia. Si no moría por la enfermedad, nada más me contribuía un tiempo en el estudio. Entonces son grupos seguidos en el tiempo y aquí tenemos dos diferentes tipos de grupos. Tenemos los grupos que son expuestos y tenemos el no expuesto. Es importante porque ahora que veamos las medidas de asociación, vamos a tener estas nomenclaturas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en nuestra población, por eso aparece esta imagen, donde tenemos de todo tipo de sujetos. Tenemos, por ejemplo, con sobrepeso, tenemos delgados, tenemos una corte. Una corte es un grupo de población, hombres, mujeres, y lo seguimos a través del tiempo y determinamos si el paciente se enferma con la exposición que ya usualmente tenía. Estos son muy buenos para darnos causalidad, es el mejor para darnos causalidad y nos permite calcular la medida de frecuencia de incidencia que vamos a utilizar más adelante para poder detallar las medidas de asociación. Una de las formas en que podemos estudiar este tipo de estudios es a través del tiempo. Entonces, si pudiéramos observar una línea del tiempo, podríamos decir que una fotografía es un estudio transversal porque nos va a permitir calcular prevalencia. Si nosotros vamos retrospectivamente a ver qué pasó con el sujeto, qué pasó con la persona,
Entonces, nosotros hacemos una retrospección con el uso, por ejemplo, de expediente clínico, cuestionarios, etc. Y vamos atrás en el tiempo y vemos si el sujeto estuvo expuesto a algún factor. Y posteriormente, cuando nosotros tenemos sujetos sanos y que seguimos a través del tiempo y este se enferma, estos son estudios de seguimiento o de confirmación, también denominados estudios de corte, y aquí vamos a poder nosotros calcular la incidencia.